libro muy bonito y muy importante que nosotros tenemos que aprender acerca de nuestro, ay, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Padre, Jesucristo. ¿Ok? Así que vamos a ver qué podemos hacer aquí para comenzar a estudiar este libro. ¿Ok? Ahora se me faltaba hacer una cosita aquí. Faltaba hacer una cosita aquí que ya la voy a hacer ya. Ya la voy a hacer ya. Ay, qué bueno, qué cosa más linda esta. Sí, sí, sí. Qué cosa más linda es. Esto es lo mejor. La palabra de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener. Y no es, si es temprano en la mañana, si es tempranito en la mañana, mucho más mejor todavía. Ok. Pero para aquí, para que si no hable conmigo. Y está este tipo. Qué rico está esto. Viste, boca. Entonces, como le estaba diciendo, vamos a estudiar aquí el libro de Romanos, capítulo 4, y vamos a hablar acerca de la fe que justifica. Tenemos que aprender mucho, mucho de quién, del papá de la fe, que quién es Abraham. Tenemos que aprender mucho de él. Tenemos que aprender de Abraham. Bueno, mira, a ver, una vez un niño le preguntó a su papá si podría ganarse su amor. El padre que hizo se sonrió y le dijo, ya te amo, no necesitas hacer nada para ganarlo. Tu amor me es gratuito. Entonces, de esa misma manera, Abraham no tuvo que cumplir una lista de requisitos para ser justificado por Dios. Simplemente creyó y eso fue suficiente. La fe es el sí que Dios necesita. Esa fe es la que Dios necesita, no nuestras obras. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra para ganarnos a Dios. Una vez estaba lloviendo y se me olvidó el paraguas y era un día lluvioso, pero qué el agua me cogió. Y entonces una persona, un hombre que iba caminando, cogió y me puso el paraguas, utilizó el paraguas él, para que yo me tapara también para donde íbamos a ir. ¿Tú me entiendes? Por un momento, todo el mundo se dio cuenta de que el amor y la bondad vienen sin condiciones. Entonces, nosotros podemos ver de que el amor y la bondad vienen sin condiciones. Y Abraham, con su ciega fe en Dios, recibió justicia de la misma manera, gratuita y sin condiciones. Solo hay que creer. Yo iba caminando y ese hombre me puso el paraguas y me ayudó para que yo no me mojara. ¿Ok? Así que la fe, la fe es sin condiciones. El amor que tiene Dios con nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el amor de Dios. Es por fe. O sea, aquí vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos para el capítulo 4. En este pasaje, en este pasaje en Romanos, destaca la fe de Abraham como fundamento de la justificación ante Dios. Pablo argumenta que Abraham fue justificado por su fe antes de la ley, mostrando que la justicia que viene de Dios se obtiene no por obra, sino por fe. En esta clase, lo que vamos a poder ver es de que los cristianos
a entender que nuestra relación con Dios no se basa en nuestras acciones, sino en nuestra fe en Cristo. En tiempos de duda o de lucha, recordarle el ejemplo de Abraham puede fortalecer la confianza en el plan divino y en la gracia de Dios. Aquí nosotros vamos a aprender que la salvación se obtiene a través de la fe. La salvación se obtiene a través de la fe, no por logras. No recuerda que la historia de Abraham es un modelo. Aquí podemos ver la historia de Abraham, que es un modelo de cómo la fe activa a Dios en nuestra vida y cómo somos considerados justos cuando confiamos en Él. Cuando confiamos en Él, nosotros somos considerados justos. Abraham no hizo ninguna obra. Abraham no hizo ninguna obra. Mira cómo vamos a empezar aquí en el versículo 1. Vamos desde el versículo 1 al 5, aquí en el capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Porque dice la escritura, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja el salario no se cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Mm, mira, aquí vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Está diciendo que halló Abraham según la carne que fue lo que encontró Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Él no fue justificado por las obras que hizo. Él no puede, se pudiera ver, él se puede jactar, pero con Dios él no se puede jactar porque él no hizo ninguna obra para ser justificado. Ahora, ¿por qué dice? ¿Por qué? ¿Qué dice la, por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Él mismo te hace una pregunta y entonces, ¿qué hace? Él mismo te la contesta. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así fue como Abraham llegó a ser el padre de la fe. Lo mismo para los circuncidados que para los circuncidados que para los circuncidados. ¿Ok? Ahora bien, el que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Qué quiere decir? Que Abraham no tuvo que trabajar, no tuvo que hacer nada para ser justo, para que fuera justificado por mediación de Dios. No tuvo que hacer nada, nada que tuvo que hacerle creer. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el limpio, su fe se le cuenta por justicia. Si usted no trabaja, usted puede obtener la justicia por mediación de su fe con Dios. Vamos a mirar aquí una cosa acerca de cómo fue considerado Abraham. Abraham no fue considerado por sus obras, no se fue considerado justo por sus obras, sino por su fe. De la misma manera de que nuestra relación con Dios depende de una fe genuina, no de nuestras acciones. Nosotros no podemos acciones para poder ser salvos. No, nosotros no podemos hacer acciones para ser salvos. Al entender esto, podemos encontrar un alivio en los tiempos de lucha que nosotros tengamos, confiando en que la gracia de Dios
es suficiente y que no dependemos de nuestras obras para ser justificados ante Él. No somos justificados por nuestras obras ante Él. ¿Ok? No somos justificados en nuestras obras ante Él. Entonces, existe una justicia para todos los creyentes existe una justicia. Mira, aquí en el versículo 6, vamos del versículo 6 al 12, vamos a ver. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, bienaventurados aquellos cuya iniquidad han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo incircunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún ahora incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Frente que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Vamos a empezar aquí en el versículo 6. Mira, qué cosa más bonita aquí está hablando el hermano Pablo. Esto nos ayuda a todos nosotros, tener mucho más fe en Dios. Mira, como dice aquí en el versículo 6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice que Dios atribuye justicia a los hombres aparte de las obras, de que los hombres no tienen que hacer ningún tipo de obra para ser justificado con Dios. Versículo 7. Bienaventurados aquellas iniquidades, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. ¿Quién es el que cubre todos esos pecados? Dios es el que cubre todos los pecados. Dios es el que limpia a todas las personas de las iniquidades. ¿Por qué? Por la sangre de su Hijo Jesucristo. Mira, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Eso está en el versículo 8. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces, fíjate cómo dice aquí en el 9. Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Esta pregunta la está haciendo Pablo. Es pues esta bendición es una bendición de que los pecados se han perdonado. Los pecados sean perdonados, es una bendición de quién, que viene de Dios. Entonces, mira, Pablo, la pregunta que está haciendo es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Esa pregunta Pablo está haciendo y él mismo la responde. ¿O qué decimos? Abraham, la fe le fue contada por justicia. Fíjate, Abraham, la fe le fue contada por justicia. Pero ¿por qué decimos eso? Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Cómo le fue contada a Abraham la fe? ¿Cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso?
Entonces él da la misma, él pregunta y él mismo da la respuesta, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Mira la respuesta que él da ahora, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. No se recuerda de que Abraham él fue declarado justo ante la circuncisión. Ante la circuncisión, de la circuncisión, él fue declarado justo. Abraham, Abraham, versículo 11, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que crean sin ser incircuncidado, a fin que la justicia también se le tome en cuenta a ellos. Mira, una de las cosas, ¿no? De que los judíos estaban prácticamente equivocados en el sentido de que como ellos eran ya circuncidados a los 8 días de haber nacido, ellos pertenecían ¿a qué? Al pacto de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que primero que empezó con todas esas cosas porque Dios lo ordenó a él. Pero una cosa que quiero decir de que Abraham fue fue justificado antes ¿de qué? De la circuncisión. La circuncisión fue sello, como lo dice aquí. Ha recibido la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Más claro, no se puede explicar aquí, como lo está diciendo aquí el hermano Pablo. Dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidado, que quiere decir de que padre, Abraham es padre de los circuncidados y de los incircuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. ¿Para qué? Para que la justicia con mediación de Abraham se le tome a quién, también a los circuncidados y a los incircuncidados. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí Pablo y que lo explica este pasaje aquí, este versículo él mismo lo explica como lo que sucede, lo que está sucediendo, que las mismas personas que son circuncidados y las personas que son incircuncidados, ellos son justificados por la fe, porque Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. ¿Ok? Versículo 12. También, al haciendo lo que dice aquí, también Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. De que Abraham es padre de quién, de los circuncidados y de los que se circuncidaron y los incursisos y los incursisos. ¿Por qué? Porque Abraham fue le fue otorgado la justicia con mediación de la fe. Mm. Entonces, esto es ¿qué es lo que sucede con esto? Esto nos anima a nosotros a considerar que tanto los judíos como los gentiles pueden ser justificados por la fe. No hay que ser gentiles, no hay que ser judío para ser justificado, ante Dios. Nada más que solamente lo que tenemos es que tener fe. Entonces aquí Pablo con lo que acaba de decir aquí en este versículo 11 y el versículo 12, es que la fe de Abraham transciende la circuncisión. Y eso nos demuestra que la justicia de Dios está disponible para quién, para todos, lo mismo que para los judíos, que para los gentiles. Y entonces eso es lo que nos puede enseñar a nosotros, que nosotros no hay diversidad
entre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no hay diversidad. Eso no determina de que tú seas judío ni de que seas gentil. Tenemos que reconocer que nuestra unión viene a través de la fe compartida y no de costumbres y leyes. La unión que nosotros tenemos en la iglesia, los cristianos, no viene ¿de qué? De costumbres o leyes, sino viene de la fe. Viene a través de la fe compartida y no de costumbres o leyes. No, tenemos que dejar eso de las costumbres y de las leyes que nosotros queremos poner leyes en las iglesias, nosotros queremos poner costumbres en las iglesias y esas costumbres y esas leyes, eso no está en nada. Lo que está en algo es la fe, ¿ok? Entonces, mira la promesa, la promesa de que nos va a traer aquí de la gracia y la fe. Esta es la promesa de la gracia y la fe, que lo vamos a ver aquí, el versículo 13 hasta 17. Fíjate lo que dice aquí en el 13, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. 14, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y la ignorancia de la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Es padre, Abraham es padre de todos nosotros. 17. Como está escrito, de hecho, padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ay, ok, vamos aquí a empezar aquí el versículo 13. Mira como dice aquí en el versículo 13. Porque la promesa de Abraham o su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿No se recuerdan cuando Dios le dijo, usted va a ser el padre de todas las personas? Muchas personas van a ser, muchas naciones van a nacer por usted. Que la promesa o Abraham, su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia y de la fe. Abraham tenía fe. Abraham tenía fe. Y por eso es que él es justo. Él es justo. Él fue justificado antes de la ley. Y esa fue la promesa. La promesa fue hecha ante la ley. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resuelta la fe anulada y anulada la promesa. Fíjate que entonces aquí lo que lo está diciendo por lo claro, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque la promesa fue hecha ante la ley, la promesa fue hecha por la fe que tuvo Abraham. Sí que quiere decir de que si los que son justificados son herederos por la ley, entonces es vana es la fe, y es anulada la promesa, es anulada la promesa. ¿Por qué? Porque están hablando, entonces justificados son las personas, los herederos, ¿de qué? De la ley. Pero si usted es justificado por la promesa, todos nosotros somos justificados. La justificación viene de la promesa, la justificación no viene
la circuncisión, de la circuncisión. La promesa viene de la fe, no viene de la circuncisión, ¿ok? Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Quiere decir de que Abraham es padre de los judíos, es padre de los gentiles, es padre de todas las personas de que tienen fe. Por eso se dice de que Abraham es el padre de la fe. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. La fe tiene que estar de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. ¿Qué quiere decir? De que la promesa se hizo antes de la circuncisión, antes de la ley, vino la promesa. ¿Ok? 17. Y como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios que da la vida al muerto y llama a las cosas que no son como si fueran. Que Él, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Dios hizo padre de muchas naciones. ¿Quién? Abraham. ¿O qué? Delante de aquel quien creyó, porque Abraham creyó en Dios y Dios es el que da la vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fueran. Ay, Dios mío, qué cosa más grande. Bueno, qué esperanza tenemos, qué esperanza tienen las personas que no son circuncidadas? Al saber que la promesa fue hecha a Abraham, promesa hecha a Abraham, se recibe, la promesa hecha a Abraham se recibe mediante la fe, asegurando que no depende de nuestra obediencia a la ley, no depende de que nosotros obedezcamos acerca de la ley. Las, la promesa viene, ¿por qué? Por la justificación que fue hecha por mediación de Abraham, que fue por fe. Por fe, por fe, por fe que viene la promesa. Este punto puede alentarnos a todos nosotros totalmente de la gracia de Dios. Esto nos puede ponernos a nosotros contentos y de saber de la gracia que tiene Dios con todas las personas que tienen fe. Tenemos que confiar en sus promesas y ser fieles, lo cual puede ofrecer paz y estabilidad en el caminar de quién, de nosotros los cristianos. Entonces, aquí vamos a estudiar aquí. Esto va a ser una inquebrantable confianza. Tenemos que tener una inquebrantable confianza en Dios. La confianza en Dios no se puede quebrar. Tenemos que tener una inquebrantable confianza en Dios. Tenemos que tener confianza en Dios todo el tiempo. Versículo 28, 18 a 22. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue
contada por justicia. Óyeme, óyeme. Mira aquí lo que dice en el versículo 18. Abraham creyó con esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No se recuerda que Dios le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que sé yo, que sé cuándo. Bueno, entonces Abraham no se debilitó y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo. Él dijo, no, pero mira, ella estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, ya tenía como 100 años Abraham. Y también que su esposa era estéril, de la matriz de Sara. Era estéril ella, era estéril y él estaba viejito ya. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respetó a la promesa de Dios. Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él mantuvo la fe y le daba la gloria a Dios todo el tiempo. Sí, estando plenamente convencido de que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Entonces que él estaba convencido de que él estaba convencido de lo que Dios había prometido. Y entonces él sabía que Dios poderoso era también para cumplir lo que le había prometido a él. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. Bueno, ustedes se recuerdan bien todas las cosas que pasó Abraham, todas las cosas que pasó Abraham, pero Abraham esperó y tuvo fe cuando Dios lo dijo que llevara a su hijo, su único hijo, y que era el de la promesa, que lo llevara para el sacrificio, lo iba a sacrificar. Eso es fe. Abraham demostró su fe en quién, en Dios. Nosotros tenemos que tener esa misma fe. Muchas veces nosotros no tenemos fe, no tenemos fe, no tenemos fe y no tenemos fe. Mira, le voy a hacer una pequeña anécdota, una cosita que le quiero decir, ¿no? Yo he conocido varias personas, ¿no? De que en la iglesia están pidiendo un trabajo. Están pidiendo trabajo porque necesitan trabajar, necesitan dinero. ¿Y qué sucede? De que Dios le ha dado un trabajo, le ha dado un trabajo. Y entonces ese trabajo que le han dado Dios da la casualidad de que tienen que trabajar los domingos también. Tienen que trabajar los domingos también. Y entonces esas personas han dejado de ir a la iglesia y de seguir con la fe en Dios y han seguido trabajando. Bueno, pero ¿por qué tú sigues trabajando? Tú sigues trabajando y en el trabajo te dicen de que los domingos tú tienes que trabajar. Ese trabajo tú lo tienes por mediación de Dios. Ese trabajo tú lo tienes por mediación de Dios. Entonces en el trabajo te están diciendo que los domingos tú lo tienes que coger para trabajar y no puedes ir a la iglesia. Bueno, lo mejor que tú puedes hacer, un consejo que yo le doy a todas las personas que están pidiendo por trabajo, están pidiendo por trabajo y cuando lo consigue, el trabajo le impide de que vaya a adorar los domingos a Dios. Deja ese trabajo, déjalo, ten fe en Dios, ten fe en Dios y tú verás que Dios te va a proporcionar un trabajo mucho más mejor que ese, que los domingos no te dejes de trabajar. ¿Para qué? Para que usted lo adore a Él los domingos. Aparte, lo puede adorar todos los días, pero bueno, ese es el día que se escoge, ¿para qué? Para hacer las cosas de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está la fe?
te dieron un trabajo que tienes que trabajar los domingos, hágalo. Ya, di que no. Y usted verá que otro trabajo Dios le va a dar mucho más mejor. Lo que hay que tener es fe. Entonces nosotros podemos aprender del ejemplo de Abraham. Nosotros podemos aprender del ejemplo de Abraham al enfrentar las situaciones, esas situaciones que eran imposibles y tenía una fe, él tuvo una fe inquebrantable. Entonces, nosotros igualmente que Abraham, nosotros podemos elegir y creer en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, nosotros podemos confiar en Dios cuando nosotros veamos de que las circunstancias para nosotros adquirir esas cosas son desfavorables. Este tipo de fe puede cambiar vida. Cuando nosotros tenemos esa fe, nosotros podemos tener un cambio en nuestra vida y tenemos que fortalecernos en la confianza, con la fidelidad y en la fidelidad de Dios. Tenemos que fortalecernos en nuestra confianza, en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Los que somos infieles somos nosotros. Y tenemos que fortalecernos en confianza con la fidelidad de Dios. Tenemos que eso. Ahora vamos a ver aquí la justificación, que la justificación está en quién, en Cristo. La justificación es en la fe que nosotros tenemos en Cristo. Aquí en el versículo del 23 al 25. Y no solo por la fe, por él, y no solo por él, fue escrito, le fue contada. Y no solo por él, fue escrito que le fue contada. Y no solo por él, sino también por nosotros, quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ay, Dios mío. Mira lo que dice aquí en el versículo 23. No solo por él fue escrito que le fue contada, no solamente por Abraham que le fue contada la justificación, que somos justos, no solo por él fue escrito que le fue contada. Vamos a ver aquí lo que dice aquí, sino también por nosotros. No fue contada solamente por ley, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Que no es solamente por Abraham, es cuando nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros podemos ser justificados, porque nosotros somos justificados por mediación de Cristo. Y todos ellos fueron justificados por mediación de Cristo, porque si ellos no fueron justificados por mediación de Cristo, por tener fe en Jesucristo, ellos no podían pertenecer al nuevo pacto de Dios, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Ven, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesús fue entregado, ¿por qué? Por causa de nuestras transgresiones. Y lo más lindo fue de que fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos tenido ningún tipo de justificación. Nosotros no hubiéramos tenido ningún tipo de justificación. Ok, vamos a ver una cosita aquí. Vamos a ver una cosita aquí. Jesucristo fue el que hizo, o el que ha hecho lo más grande en nuestra vida. Jesucristo se murió por nuestros pecados.
Jesucristo se murió por nuestros pecados y nosotros somos justificados ante Dios solamente por la sangre de Jesucristo que nos va lavando a todos nosotros, nos ha lavado de todos los pecados. Y por mediación de Él, nosotros tenemos justificación. ¿Ok? Entonces voy a terminar esta pequeña clase de hoy y espero de que hayamos aprendido un poquito de las cosas acerca de lo justo y de la fe, porque principalmente tenemos que tener fe. Muchas veces no sé dónde está la fe de nosotros, pero le tenemos más fe a los hombres que al mismísimo Dios. Tenemos que poner nuestra fe en Dios. Que tengan un bendecido día y ahí nos vamos a ver el viernes, que vamos a estudiar el capítulo 5.